buenas tardes, espero que se encuentren bien, les doy la bienvenida. Mi nombre es Fernando Esteban Pasarelli y lidero actualmente una iniciativa que se llama Valor RC más Competitividad en la Asociación Mutual Israelita Argentina. Y tengo el gusto de ser anfitrión, digamos, y de ser presentador de este curso que está organizando el BID INTAL junto con la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, que tiene 3 encuentros, así que vamos a estar compartiendo este miércoles, el miércoles próximo y el que sigue, digamos, estos interesantes temas. El comercio y empleo verde en el día de hoy, claves para una gestión más competitiva. En la segunda sesión, ya establecido el contexto del tema, vamos a trabajar sobre habilidades 5.0 para exportar, digitales, verdes e inclusivas. Y en el último miércoles, al cual ya los estamos invitando, la exportación sostenible, nuevas fronteras en América Latina. Así que muy interesantes todos estos temas que vamos a abordar en estos 3 miércoles. Queremos mencionar en esta oportunidad que esta iniciativa, el BID INTAL, la organiza en el contexto del programa marco de su red de jóvenes integrados. También queremos informarles que se entregarán credenciales digitales para aquellos participantes que estén participando en las 3 sesiones, en la de hoy y de los 2 miércoles sucesivos. Y en tal sentido les vamos a pedir a aquellos que cumplan con esta condición que se registren bajo el mismo mail y con el mismo nombre y apellido para que puedan entonces acceder a las credenciales que van a ser entregadas, a los créditos que van a ser entregados. Así que para finalizar esta parte introductoria y darles la bienvenida, quiero comentarles también que tienen disponible allí el chat para hacer las preguntas y las consultas que crean pertinentes. Vamos a tener 2 exposiciones muy importantes en el día de hoy. Así que no se las pierdan y bueno, vamos a estar 90 minutos en esta sesión y antes de darle la palabra a las 2 expositoras que vamos a tener a continuación, quisiera presentar a Ana Vasco. Ana Vasco es directora del BID INTAL, que pertenece al sector de integración y comercio del BID. Y es un gusto tenerla aquí, y bueno, que ella también, junto con Daniel Pomeranz, que hablará posteriormente, nos den la bienvenida institucional. Adelante, Ana. Bueno, muchas gracias, Fernando. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias por sumarse a esta capacitación organizada desde el INTAL, del sector de integración y comercio del BID, en el marco de nuestro programa Integrados y junto a la AMIA. Así que aprovecho muy especialmente para agradecerle a Daniel Pomeranz por todo, y a todo su equipo por todo el trabajo realizado durante estas semanas. A ver, yo simplemente quería mencionar a modo introductorio cuáles son las razones por las cuales queremos y creemos que América Latina tiene que ir hacia una matriz productiva y exportable más sostenible. Y acá hay algunas razones que creo que de alguna manera son obvias para todos los que estamos hoy aquí reunidos, que tienen que ver en primer lugar con el agravamiento de la crisis del cambio climático. Sabemos que esto está afectando no solamente el clima, sino también la salud y otras variables económicas y sociales, como por ejemplo la pobreza o el crecimiento económico. Sabemos también que hay compromisos, hay 33 países de América Latina y el Caribe que firmaron el Acuerdo de París, en el cual se comprometieron a reducir los gases de efecto invernadero. Pero también hay otros 3 factores o razones que me parece que son centrales y que explican también por qué este tema es tan central para la región en este momento. En primer lugar, porque hay cada vez más exigencias a la hora de importar bienes ambientales, exigencias que vienen de países desarrollados, como por ejemplo Europa, la Unión Europea. Un claro ejemplo de esto es el Pacto Verde Europeo, que habrán escuchado hablar y seguramente en las sesiones se va a profundizar, pero 2 de esos pilares son centrales para América Latina. Uno tiene que ver el mecanismo de ajuste en frontera de carbono, que básicamente consiste en un arancel
a los bienes en función de su huella de carbono, y el pilar de deforestación, que básicamente es la prohibición de importar bienes que hayan sido producidos en tierras deforestadas. Entonces, esto va a afectar a algunos países de América Latina y del Caribe. Pero estas exigencias no solamente vienen de Europa, de los gobiernos europeos, sino también de otros países desarrollados, pero también de los ciudadanos. En Eurobarómetro, que es una encuesta que se realiza con bastante periodicidad en esta región, lo que vemos, por ejemplo, en la última encuesta, que 93% de los europeos considera que el cambio climático es un tema grave para los países, con lo cual nos muestra claramente el interés y la preocupación que tienen los ciudadanos. En segundo lugar, no solamente hay un claro interés y preocupación de este tema por parte de los ciudadanos de países desarrollados, sino también por parte de países en vías de desarrollo. Esta misma encuesta que se realiza en Europa, nosotros desde el INTAL la apoyamos todos los años en Latinobarómetro, es el espejo europeo Latinobarómetro, y en esta encuesta, que vamos a estar publicando los resultados dentro de muy poco tiempo, concluimos, por ejemplo, que el 84% de latinoamericanos considera que es posible conciliar el crecimiento económico con el cuidado del ambiente. Y este dato, que es sumamente interesante, casi un 70% de latinoamericanos está dispuesto a comprar un bien que cuesta un 20% más, con tal de que haya sido producido de manera sustentable. Este valor, además, es 21 puntos porcentuales superior al del año 2016, que es cuando hicimos la encuesta, esta pregunta originariamente en la encuesta. Es decir, que hay una clara mayor conciencia también y preocupación de los ciudadanos latinoamericanos sobre este tema. Pero además, no solamente vemos exigencias, compromisos de los países y un posible incremento en la demanda, también lo que vemos, y queremos verlo y vemos como en clave de oportunidad este tema. Vemos que hay sectores en América Latina y el Caribe que vienen ya creciendo, sectores sustentables que vienen creciendo y que tienen también algunas oportunidades. Hay varios, pero me gustaría referirme solo a dos. Uno tiene que ver con la cuestión energética. De los 20 países que tiene más del 70% de su matriz energética renovable, de esos 20, 12 son de América Latina, entre ellos Costa Rica, Uruguay, Colombia o Perú. Es decir, hay un trabajo que viene realizando muchos países de la región en este sentido y es posible que continúe. En segundo lugar, y pensando en sectores y cadenas, hay una cadena que es la cadena de electromovilidad, por ejemplo, que creemos que tiene una enorme oportunidad de crecimiento. Hay un estudio que estamos por publicar dentro de poco desde el INTAL, que lo que hace es proyectar al 2030 el impacto, o sea, la incidencia que pueden tener algunas políticas públicas en la producción a lo largo de toda la cadena, desde la extracción del litio hasta la venta de los vehículos eléctricos. Lo que vemos básicamente es que América Latina, con estos incentivos, puede incrementar su participación en la producción a lo largo de toda la cadena y también incluyendo las exportaciones. Es decir, que hay oportunidades claras y concretas. Y esto nos lleva entonces de que si hay un incremento en la demanda y también en la oferta, esto tiene que estar acompañado también por un empleo de calidad y habilidades que respondan a ese trabajo que se necesita. Así que por eso incluimos el tema del empleo y las habilidades verdes como parte central de todo este proceso. Pero bueno, dicho esto, estas son algunas de las razones por las cuales creemos que esto es un tema central para América Latina y el Caribe, es un tema central de nuestros ejes de trabajo, es uno de los 4 ejes de trabajo nuestro desde el INTAL. Así que agradezco nuevamente a la AMIA y bueno, a todos los participantes hoy aquí reunidos, y espero realmente que encuentren en este curso nuevas ideas, nuevas inspiraciones, nuevos conocimientos, y que construyamos entonces una región más inclusiva, justa y sustentable. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Ana. Muchas gracias por tu introducción, por tus saludos y también por ser respetuosas del tiempo, ¿no? Que, bueno, siempre es un desafío, ese recurso tan valioso que todos tenemos, que es el uso del tiempo. Ha sido muy prolija en eso también. Muchas gracias. Y bueno, a continuación tengo el honor de presentar también a Daniel Pomeranz. Daniel es director ejecutivo de la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA. Y bueno, me une a Daniel un afecto, pero también trabajo con él y con sus equipos, así que bueno, nos vemos cotidianamente, esta vez de esta forma. Así que Daniel, adelante con tu introducción. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer al BID, a INTAL, a Ana Vasco por la posibilidad de realizar esta actividad en forma conjunta. Para nosotros es un honor y es una oportunidad también de aprendizaje.
y felicitar también a los cientos de participantes que estamos viendo sumados a esta actividad. La AMIA es una organización que está cumpliendo 130 años en muy poquitos meses. Como se imaginarán, 130 años de trayectoria implica la necesaria reflexión sobre cómo surfear sobre distintas realidades que se fueron desarrollando en nuestro contexto latinoamericano y argentino en particular. Nos une con el BID y con el INTAL una relación de larga data. Nos parece que estas actividades conjuntas, la sumatoria de experiencias, la sumatoria de trayectorias, la posibilidad de generar impacto de manera común en una tarea compartida, es un ejemplo de un lineamiento que venimos siguiendo hace muchas décadas y que tiene que ver con el espacio de cooperación entre lo privado y lo público a través de sus diferentes instancias. Creemos que la complejidad de los problemas que deben enfrentar nuestros países en Latinoamérica requiere necesariamente un compromiso de cada uno de los sectores. Como organización de la sociedad civil nos sentimos compelidos justamente a formar parte, a sumarnos en este esfuerzo compartido. Con el BID, como decíamos recién, nos unen más de 20 años de trabajo en común, diferentes programas que hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo, y como bien decía Fernando en su introducción, el programa Valor de RCE más competitividad, que venimos en forma concienzuda desarrollando a pesar de las inclemencias del contexto desde hace casi 15 años, es un ejemplo de esta vocación de adaptación y de ponernos a disposición de las instancias de nuestro país en términos de mejorar las condiciones de competitividad en la Argentina. Este compromiso se extiende también a promover un enfoque de ambiente, sociedad y gobernanza a través de este programa y a través de todas las iniciativas que llevamos adelante. Nuestra participación en el Pacto Global, nuestro compromiso con la Agenda 2030, son muestras de una decisión indubitable y que venimos reiterando a lo largo de los últimos años, de mantener un compromiso y provocar al mismo tiempo en los espacios asociativos de la sociedad civil en la cual participamos, de que genere una réplica y de que sean muchos los actores que se sumen en este recorrido. De tal manera, y respetando los tiempos, desear a todos los participantes que sea muy promisoria estas jornadas, y estaremos muy atentos al desarrollo de la misma. Les agradecemos mucho. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, también. Muy interesante la introducción de ambos. Y efectivamente, bueno, en el programa Valor venimos trabajando hace unos 15 años, acompañando a empresas en la introducción, en la inserción de la sostenibilidad como filosofía de trabajo en la gestión de sus cadenas de valor. Ese es un poco el foco de nuestro expertise, de nuestra especialidad. Así que es muy interesante poder participar de estos diálogos, y siempre el desafío aparece ligado a la calidad de vida, ¿no? ¿Cuánto del desarrollo termina impactando en una mejor calidad de vida? Y bueno, ¿cómo hablar de calidad de vida sin hablar de empleo, no es cierto? Parecería como algo que es una relación simbiótica, ¿no es cierto? Así que a continuación tengo el gusto de presentar a una especialista en la materia, es consultora en desarrollo sostenible, Elizabeth Mole, y ella, bueno, trabajará estas claves, ¿no? Estas claves para una mayor competitividad vinculada al comercio y a la cuestión del empleo verde, cómo estas cuestiones del desarrollo que tienen impacto en lo económico, pero también en lo social y en lo ambiental,
pueden significar varios desafíos, ¿no es cierto? Pero también varias oportunidades, y de eso nos interesa abundar en el desarrollo que vamos a compartir a continuación. Así que, Elizabeth, yo te presento sencillamente, como lo hemos dicho, como especialista en desarrollo sostenible, y adelante, por favor, con tu presentación. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Fernando, por la presentación. Y agradecer también al BID INTAL y la AMIA por la invitación a participar de este curso. Voy a poner a presentar. Ahí se ve bien, ¿no? Sí, se ve muy bien. Bueno, así como comentaban tanto Fernando como Daniel y Ana, efectivamente estamos viendo una transformación a nivel global en cómo se está pensando la economía, está habiendo transformaciones estructurales bastante profundas que son tecnológicas, pero también son culturales, son demandas de la ciudadanía. Es un proceso muy profundo y bastante rápido que se está dando, y a nuestra región en particular se nos presenta como el gran desafío de, bueno, cómo nos insertamos desde nuestras particularidades en este proceso, haciendo que, como bien decía Ana, este proceso aporte a que tengamos modelos de desarrollo más sustentables, más inclusivos y más justos. Y particularmente pensando también en como la inserción laboral y ese tipo de cosas, es interesante también para pensar en esto de, bueno, cómo podemos aportar desde nuestros diferentes lugares a este intento de compatibilizar el desarrollo económico y la mejora del bienestar con el ambiente y el conservar el planeta que nos permite la vida. Entonces, la idea de mi presentación es hacer una introducción conceptual primero a estos conceptos claves, ¿no? De economía verde, transición justa, para luego ir profundizando un poco en los desafíos y en las oportunidades específicas para nuestra región. La primera pregunta que surge, obviamente, es, bueno, ¿por qué hablamos de una transición hacia la economía verde? Y lo que tenemos como razón principal es que de la revolución industrial para acá generó un paradigma económico, un modelo de desarrollo que, si bien tiene sus particularidades en cada país, se basa principalmente en el uso de recursos naturales a tasas cada vez más altas y que para el consumo humano, ¿no? Donde obviamente eso permite una mayor población, sostener una mayor población, mayores niveles de consumo que se asocian con mayor bienestar, pero eso tiene sus impactos ambientales, ¿no? Vemos que, como acá, vemos el crecimiento de la población, el crecimiento del PBI, y que también eso está asociado con un aumento en la expectativa de vida y una reducción de la pobreza. O sea, tenemos una clara mejora en términos sociales. Sin embargo, eso trajo aparejado, por la forma en la que se dio ese proceso de desarrollo, con una serie de desafíos ambientales, donde, solo para mencionar algunos, tenemos un aumento en las emisiones de dióxido de carbono que generan el cambio climático, tenemos un aumento en la acidificación de los océanos que genera impactos sobre la biodiversidad en los océanos, y eso también termina impactando sobre la disponibilidad, por ejemplo, de peces para las comunidades que se alimentan particularmente de esos animales. Tenemos un aumento en la destrucción de bosques nativos. Entonces, de esta manera, como esta forma de desarrollo económico que construimos a lo largo de todos estos años, tiene un creciente impacto ambiental que ya pone en riesgo la habitabilidad del planeta. Y tienen la particularidad de que afectan de manera particular a los grupos más vulnerables de la sociedad, tanto si lo vemos a nivel global entre países, es decir, afecta más a los países menos desarrollados y con menos recursos para adaptarse al cambio climático, y a la vez, dentro de cada país, afecta particularmente a aquellas personas con
menos recursos para adaptarse. Imaginémonos una ola de calor, la pasa mucho peor el que no tiene un aire acondicionado que el que sí lo tiene, ¿no? por graficarlo simplemente. Entonces, frente a este escenario, hay un creciente consenso que hoy ya es un sentido común casi en toda la sociedad, en todos los países del mundo, de que es necesario y bastante urgente transformar este modelo económico hacia otro tipo de economía que permita seguir aumentando el bienestar humano o garantizándolo ahí donde ya está alcanzado cierto nivel de bienestar, pero logrando a la vez no exceder los límites planetarios, los límites estos que nos pone el planeta por ser un solo planeta, con sus condiciones físicas, biológicas, finitas, que no nos permiten un crecimiento indefinido, porque ya pondríamos en riesgo con la posibilidad de habitarlo. ¿Qué es entonces la economía verde? Es una economía que tiene principalmente dos objetivos. Uno, mejorar el bienestar humano por un lado, y por el otro, reducir los riesgos ambientales y la escasez ecológica. Y eso requiere trabajar en términos ambientales en dos dimensiones. Uno es lograr un crecimiento bajo en carbono. Hasta ahora el crecimiento económico estuvo muy asociado a la quema de combustibles fósiles y por ende a las emisiones de gases de efecto invernadero y el efecto del cambio climático, y ahí a través de la transformación de la generación de energía con fuentes renovables, podríamos ir hacia un crecimiento que no genere estas emisiones, sumado a una mayor eficiencia de los recursos, ¿no? Hoy seguimos extrayendo, aún en un contexto de mayor conciencia ambiental, seguimos extrayendo recursos renovables y no renovables de la tierra, por ejemplo, minerales, hidrocarburos, etc., y tender hacia una mayor eficiencia de esos recursos con mecanismos como la economía circular, nos va a permitir también garantizar un mayor bienestar, pero reduciendo el impacto ambiental. Y eso, sumado a la otra pata que decíamos que tenía la economía verde, que es la inclusión social, como una pieza clave para garantizar que efectivamente esto redunde en un mundo más justo y no un mundo igual que este, pero un poco más verde nomás. Y con esa preocupación particular en mente de la inclusión social, es que se crea en el seno del movimiento sindical en Estados Unidos hace un par de décadas, que ya empezaban a ver cómo se discutían estos temas, pero no se tenía bien en cuenta cómo iba a afectar a algunos sectores, a algunos trabajos, a algunas actividades. Ahí propusieron esta idea de transición justa, que lo que trata de decir es, ok, este proceso de transición es necesario, pero es importante que sea lo más justo e inclusive para todos y que no deje a nadie atrás. Y eso se basa en dos principios particulares, que uno tiene que ver con promover la generación de empleos verdes a través de diferentes mecanismos, como la transformación de sectores, fomentar fuertemente el empleo decente, que eso vamos a ver es un desafío particular también en nuestra región, donde tenemos altas tasas de informalidad, y particularmente el fomento a la creación de empresas sostenibles, de desarrollo de los sectores más verdes y con un mejor desempeño ambiental. Y complementariamente, minimizar la destrucción de empleo y acompañar el cambio de trabajo de todas aquellas personas o incluso comunidades que puedan verse afectadas por esta transición. Vamos a ver después que hay ciertos sectores, principalmente los vinculados a los hidrocarburos, donde se van a ver reducidos los puestos de trabajo, la actividad económica. Bueno, acompañar a esos grupos se vuelve muy relevante para que esta transición sea justa y no deje a algunas personas en el camino. Acá vemos, por ejemplo, este es un estudio que está hecho para la OCDE, es una modelización de cómo impactarían las políticas ambiciosas de cambio climático respecto de un escenario de seguir como estamos, y vemos que acá a la izquierda del gráfico
todo lo que es los empleos vinculados a los sectores de los combustibles fósiles, como el gas, el carbón, la electricidad generada en base a ese tipo de combustibles, son empleos que se espera que se reduzcan, en tanto que se espera también que por otro lado eso se compense y sobrecompense con la generación de empleos en sectores verdes, particularmente la generación de energía renovable, energía nuclear, energía eólica, solar, etcétera, la generación de electricidad en esos sectores. Y ahí la transición justa lo que viene a decir es, bueno, hagamos un trabajo de compensar las pérdidas en este sector con las ganancias en este y de acompañar a todos los trabajadores que tengan que migrar de un sector a otro. Venimos mencionando el empleo verde y es interesante que hay una definición muy particular ahí de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que hace un énfasis muy fuerte en decir, bueno, el empleo verde no es solo aquel que aporta al ambiente, sino también es aquel trabajo que con derechos, ¿no? Con buenas condiciones laborales. Entonces, por un lado, un empleo verde va a ser aquel que trabaje en reducir el consumo de energía o en la economía circular, que aporte a limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, proteja los ecosistemas, promueva la adaptación al cambio climático, que es particularmente importante en nuestra región, pero también es un empleo donde hay un salario justo, donde las condiciones laborales son buenas, donde hay protección social, donde hay igualdad de oportunidades, como haciendo énfasis todo el tiempo en esto de que la transición solo va a funcionar si tenemos en cuenta estas dos dimensiones, ¿no? Lo ambiental en sí mismo, pero también el trabajo decente. Y acá para graficarlo un poco mejor, tenemos estos 4 cuadrantes, donde vemos que hay un tipo de empleo que se consideraría ni ambiental ni decente, que sería, por ejemplo, un empleo informal en una curtiembre, y queremos tender hacia el cuadrante opuesto, ¿no? Que sería un empleo, típicamente el caso clásico es un empleo formal, con buenas condiciones laborales en una empresa de energías renovables. Pero también hay transformaciones más sectoriales, ¿no? Puede ser que alguien ya tenga un trabajo ambiental, por ejemplo, un trabajador informal en el sector de la recuperación de residuos o la reforestación, que ya hace por sí mismo un aporte al ambiente, pero que no es un trabajo formal. Bueno, formalizar ese tipo de empleos también aporta a la creación de empleo verde, y complementariamente la transformación de algunos sectores que hoy no se inscriben dentro de la economía verde, como puede ser la industria automotriz o la industria petrolera, o alguno de esos trabajos, la transformación de esas industrias, por ejemplo, que la industria automotriz migre hacia la electromovilidad, por ejemplo, ahí también tendremos la transformación de este empleo decente hacia un empleo verde. Y es justamente acá hacia donde tenemos que tender, tanto en materia de política pública, de creación de empresas, como de búsqueda de empleos. Y en este proceso claramente está todo el mundo. Ana mencionaba ya algunos, como que hizo una pequeña introducción a algunos procesos globales y otros más regionales, pero que todos tienen un altísimo impacto en nuestra región y en cómo pensamos y ejecutamos nuestro desarrollo. Y teníamos, decía Ana, que en 2015 se firmó por un lado el Acuerdo de París, que es este compromiso global de no exceder cierta cantidad de gases, de emisión de gases de efecto invernadero para contener el calentamiento global, y que eso exige a los países procesos de descarbonización, o sea, de reducción del uso de combustibles fósiles en todos los sectores de la economía. Estamos acostumbrados a pensarlo para la generación de energía, ¿no? Y el reemplazo de energías renovables que reemplazan los combustibles fósiles, pero también es para el sector del transporte, de mirar hacia la electromovilidad,
es para los hogares que tienen que ser electrificados. Bueno, en todos los sectores, ahí también dependiendo de cómo sea la estructura productiva y la matriz energética preexistente de cada país, bueno, significa desafíos particulares para cada uno. Y complementariamente, también en 2015 se presentó la Agenda 2030, que cuenta con 17 objetivos de desarrollo sostenible, que tiene como la innovación respecto de los objetivos del milenio que se habían presentado en los 2000, la incorporación de varias dimensiones ambientales. Y que si bien son objetivos muy amplios y muy globales, y que después para bajarlos a la realidad concreta de cada país es un desafío, ya están siendo implementados en todos los niveles de gobierno, o sea, en un municipio, una provincia, un estado subnacional, el estado nacional, son objetivos que ya se van implementando y que sirven para darle como más dimensiones al desarrollo y tener como todos estos indicadores a tener en cuenta a la hora de pensar tanto la estrategia de desarrollo económico como las dimensiones a las cuales atender. Y esos son como los procesos globales dentro de los cuales se inscribe también nuestra región, pero después también nos vemos impactados por algunas iniciativas regionales o nacionales que empiezan a tener algunos países en el marco de este proceso y como con la intención siempre de avanzar hacia la reducción del impacto ambiental de la economía global. Tenemos ahí, lo mencionaba Ana, el Pacto Verde Europeo, que es una gran iniciativa de la Unión Europea que pretende hacer una transformación estructural muy profunda, muy ambiciosa de la economía de la Unión, abordando a diferentes sectores, ¿no? Desde la ambición climática, pasando por el transporte, la energía, el agro, etc. Y eso nos impacta particularmente por dos mecanismos, que es el ajuste de carbono en frontera y la trazabilidad de la deforestación. Ana lo mencionó anteriormente, pero para profundizar un poco más, como para entender un poco cuál es el objetivo de la Unión Europea en esto. Acá hay un esquemita que lo muestra bastante bien, que es como, bueno, en la medida en la que la Unión Europea pone exigencias ambientales, particularmente climáticas, más altas a sus industrias, estas pierden competitividad, o bien porque tienen que pagar por las emisiones excedentes, o bien porque tienen que aplicar nuevas tecnologías que hacen más caros sus procesos productivos. Entonces, la Unión Europea, para no perder esa competitividad y que esas empresas no se vayan a otros países y después entren esos productos a la Unión Europea, lo que dice es, bueno, yo voy a observar cada producto que quiera entrar a mi mercado, ver si cumple con los estándares que estoy poniendo en mi región, si cumple, bárbaro, y si no cumple, se le cobra esa tasa diferencial por contaminación. Esto particularmente, bueno, va a afectar a sectores como de generación de electricidad, el acero, el aluminio y otros que sean intensivos en el uso de energía. Y después está el otro mecanismo que afecta más a todos los productos vinculados al agro, que tiene que ver complementariamente con el cambio climático también, con la protección o el freno a la deforestación, ¿no? La Unión Europea observa un avance como que no frena el avance de la deforestación en el mundo, y entonces para tener algún mecanismo de incidencia sobre eso, sancionó una ley que prohíbe a partir de determinado año que ingresen a la Unión productos que hayan sido producidos en zonas deforestadas. Y eso para nuestra región es particularmente importante porque, bueno, una porción importante de nuestras exportaciones provienen de estos sectores, entonces va a haber un desafío ahí en, por un lado, controlar de la deforestación y por el otro, en demostrar de dónde provienen estos diferentes productos y poder demostrar que son libres de deforestación. Y después,
me pareció interesante también traer el caso de Estados Unidos, que por ahora no es una regulación que va a afectar al comercio, pero sí porque muestra como el avance acelerado que está habiendo en materia de transición hacia la tecnología verde o sostenible o baja en emisiones. El año pasado se sancionó el Inflation Reduction Act. En realidad en el título habla de reducir la inflación, pero en su esencia es un programa de incentivos muy fuerte a la inversión en, por un lado, en salud, pero por el otro, en acción climática y en tecnologías de energía renovable y energías limpias. Y esto lo vemos como un incentivo muy fuerte del gobierno de Estados Unidos en mostrar hacia dónde va a ir la ola, la deriva tecnológica del mundo, y eso también afecta a nuestros países porque empieza a ser cada vez más acelerado y más clara la dirección hacia dónde va, y para los países que, bueno, por ejemplo en el caso de Argentina, que pretende exportar más combustibles fósiles, bueno, es un desafío pensar que este proceso se está dando de manera cada vez más acelerada. Vemos acá, por ejemplo, les cuento brevemente, pero por ejemplo el foco está puesto en la producción de tecnología, de energía limpia. También hay muchos incentivos a la adquisición individual de equipamiento libre de emisiones, tanto sean automóviles eléctricos o paneles solares, por ejemplo, para la generación de energía en los hogares, y también mucho incentivo, obviamente, a la producción de ese tipo de bienes. Y luego hay un proyecto en Estados Unidos que, de manera más o menos similar al mecanismo de ajuste de carbono en frontera que se está por implementar en la Unión Europea, piensa en poner también una suerte de impuesto verde a los recursos naturales que se importen. Tanto, por ejemplo, se menciona el litio, los hidrocarburos, otro tipo de minerales, como empezando a poner cada vez más la mirada sobre el impacto ambiental y particularmente sobre el cambio climático de todo lo que se importa a Estados Unidos, y de esa forma, o sea, entre Estados Unidos, la Unión Europea, bueno, van siendo cada vez más países los que empiezan a poner ese tipo de exigencias, y eso gradualmente va transformando al mercado mundial, y eventualmente para exportar a cualquier país del mundo va a hacer falta poder, por un lado, tener bajo impacto ambiental, y por el otro lado también poder demostrarlo, y eso también exige la construcción de capacidades estatales de registro, trazabilidad, etcétera, que va a ser importante que podamos desarrollar. Y acá un poquito como en línea con esto de hacia dónde van las inversiones y hacia dónde va la ola tecnológica, y dando cuenta también como de hace poquitos años todavía se discutía, bueno, si el cambio climático era real, si era generado realmente por la humanidad, y después, bueno, que no iba a ser tan rápido este proceso de transición, pero ahora ya lo que estamos viendo es que ya estamos en esta sexta ola de cambio tecnológico, ¿no? Que pasamos desde las primeras fábricas de producción en masa, la locomotora, el auto, el avión, internet, y ahora ya estamos en esta ola tecnológica acelerada que le exige a nuestros países adecuarnos y ver de qué manera mejor nos podemos insertar, pensando tanto en nuestra producción, en nuestros empleos y en nuestras exportaciones, pensando que hay transformaciones muy profundas de lo que nos pide en los mercados internacionales, de lo que nos pide la población, también de dónde quiere trabajar la gente. Hay muchos estudios también, particularmente en Estados Unidos, que hablan de que ya muchos jóvenes que en algunos sectores no quieren trabajar porque consideran que, bueno, son sectores que ya están quedando obsoletos y otro tipo de cosas. Entonces ya, y en nuestra región a veces estamos un poco más rezagados
este proceso, y es importante acelerarlo y tener estrategias concretas y también de cooperación regional para sumarnos rápido a esta ola. Bueno, y justamente como pensando en cómo nos insertamos, un poquito de contexto de América Latina y el Caribe. Como decía antes, un desafío particular para nuestra región son las altas tasas de informalidad que tenemos, donde a veces incluso tenemos como mucho empleo que sí es ambiental, pero dado que no cumple con las condiciones mínimas de regularidad del trabajo, todavía no lo podemos considerar como empleo verde. Entonces ahí hay un primer desafío. Después es una región que todavía se está recuperando de los impactos causados por la pandemia, y que tuvo un desafío también en pensar esa recuperación en clave ambiental, en clave verde, algo que tal vez para otros países, particularmente los más desarrollados, tal vez fue un poco más sencillo. Y después ya es una región que también ya está sintiendo y estimando lo que va a sentir en materia de impactos del cambio climático, ¿no? Hay un estudio de la OIT que estima que para 2030 la región va a perder un 0,7% de productividad por estrés térmico, particularmente en los sectores, en los trabajos más expuestos al calor, que son al aire libre, como el agro y la construcción. Y también es una región que va a sentir los impactos del cambio climático, tanto por cambios en los regímenes de precipitaciones, por sequías o lluvias o inundaciones más fuertes. El aumento del nivel del mar también va a poner en riesgo las zonas costeras, y hay cierto riesgo respecto de la conservación de los bosques y la desertificación de algunos suelos. En Argentina, por ejemplo, este año tuvimos una sequía muy importante, que no es 100% atribuible al cambio climático, pero es una sequía que se espera que sea recurrente y que tiene un impacto enorme sobre nuestra macroeconomía. Entonces, también esta discusión que se da un poco de, bueno, o cuidamos el ambiente o nos desarrollamos, digo que queda obsoleta, porque ya se ve que no hay margen para decir una cosa u la otra, sino que tenemos que pensar en las dos cosas al mismo tiempo. Y ahí, particularmente para nuestra región, parece que es bastante importante hacer mucho énfasis también en la adaptación. No somos, en términos agregados, no aportamos tanto a las emisiones de dióxido de carbono, a los gases de efecto invernadero, pero sí ya estamos sufriendo, vamos a sufrir cada vez más los impactos del cambio climático. Y por todo lo que veníamos comentando antes, el proceso de mitigación, de descarbonización, de adaptarnos a las nuevas tecnologías, también es indispensable porque nos lo pide el mundo, lo pide la población, y es un proceso tecnológico que no va a parar y que si no nos vamos a quedar afuera. Y para empezar a bajar esto un poco a tierra, me parecía interesante traer un poco, y sobre todo pensando en que este curso hace foco en el comercio y las exportaciones, mirar un poquito, bueno, qué exportamos, y en diálogo con lo que veníamos charlando de los eventuales impactos de estas regulaciones internacionales, bueno, pensar cómo se pueden haber afectados nuestras exportaciones. Vemos acá, por ejemplo, que las exportaciones de Brasil, por ejemplo, el petróleo, tiene un rol importante, mismo el sector del agro, ¿no? Bueno, el petróleo ya sabemos que en la medida en que avance la transición energética, no está tan claro cuándo va a ser como el pico de demanda de petróleo, pero ese pico va a llegar y esas exportaciones de petróleo van a tener que ser reemplazadas por otro producto. Los minerales van a seguir siendo necesarios por un tiempo más largo, todo lo que es la transición energética requiere muchos minerales, así que eso sí va a tener más exigencias en materia de lo que hablamos más de Estados Unidos, bueno, del impacto ambiental y la intensidad energética de esos recursos naturales, pero eso va a seguir demandándose. Y después, Brasil comparte ahí con Argentina la importancia del complejo agrícola,
y que eso va a tener dos impactos. Por un lado, la afectación por los impactos del cambio climático que mencionábamos antes. Bueno, en Argentina la sequía afectó muchísimo a este sector y estas exportaciones, combinado con las regulaciones de la Unión Europea que mencionábamos, que nos va a exigir de todo esto vinculado a lo agrícola que exportamos, bueno, ¿qué de eso podemos demostrar que no está vinculado a la deforestación? Y luego traje otros ejemplos de algunos otros países. Para Chile tiene, bueno, como gran complejo exportador, obviamente el cobre, que a priori lo mismo para la transición energética va a ser un elemento absolutamente indispensable, pero que no va a dejar de estar exento de las cada vez mayores exigencias sobre el impacto ambiental y el insumo energético y las emisiones asociadas a la producción de ese mineral. Bueno, Colombia, mucha importancia del complejo petrolero, y eso también va a ser un desafío para ese país. Y Costa Rica tiene como interesante que tiene como principal complejo exportador equipamiento médico, lo cual lo pone en una situación un poco de privilegio a la hora de pensar en esta transición, porque es un sector que, sobre todo también vinculado al aumento de la expectativa de vida, va a tener cada vez más demanda, pero incluso en Costa Rica, con esa situación, el segundo complejo exportador también está vinculado al agro, y eso le aplica los mismos desafíos respecto de los impactos del cambio climático y las exigencias comerciales, y también de los consumidores, ¿no? Que se hacen cada vez más preguntas respecto de cómo fueron producidas las cosas que consumen. Y acá, entonces, es interesante, pensando tanto en las exportaciones como en lo que se produce, como en los empleos, que los compromisos de descarbonización, de carbono neutralidad y de transición a la sostenibilidad que fueran asumiendo cada uno de los países de nuestra región, muestran grandes oportunidades de creación, de empleo, de tener a este proceso de transición como una palanca para el desarrollo y para la economía. Hay distintas estimaciones, pero algunas muestran que incluso el apalancamiento de estos nuevos sectores sostenibles o la transformación de los sectores existentes pueden llegar a crear hasta 15 millones de empleos netos en la región para 2030. ¿Cuáles son esos sectores que nos permitirían la creación de tantos empleos y esta transición virtuosa hacia la sostenibilidad? Bueno, por un lado, la transición energética, lo venimos mencionando, ahí ya hay bastante avance en muchos países de nuestra región ya tienen una matriz bastante limpia, particularmente garantizada por la energía hidroeléctrica, pero también vienen avanzando mucho en la energía solar y en la energía eólica, lo cual es muy importante para poder garantizar ese tipo de energía y avanzar también en el proceso de descarbonización. Después está el sector de la construcción verde y todo lo que es la eficiencia energética, que a veces queda un poco relegada, pero es casi igual de importante el usar cada vez la energía de manera más eficiente, remodelar los edificios para que aíslen mejor, pensar en equipamientos de los hogares más eficientes. Pues está toda la cuestión de la movilidad sostenible y el espacio urbano, que es por un lado cualquier herramienta para dejar atrás o reducir el uso de los automóviles individuales, tanto tendiendo hacia el uso de la bicicleta, de los monopatines, etcétera, y particularmente del transporte público. Después está la cuestión de la bioeconomía, que se trata de usar los recursos biológicos y de los ecosistemas para producir nuevos insumos, por ejemplo, para reemplazar, o sea, generar bioinsumos a partir de los recursos de la naturaleza para reemplazar los agroquímicos, y
y así poder tender hacia una agricultura con menos impacto ambiental. Después la revolución digital permite, por un lado, obviamente, universalizar el acceso a todas las personas y que podamos tener acceso, por ejemplo, a un curso de formación como este en todos los países de la región, pero también permite desmaterializar un poco todas las actividades humanas y así también reducir el impacto. Mencionábamos antes en el caso de Costa Rica la industria de la salud, ¿no? Que va a ser cada vez más importante en la medida que también vaya aumentando la expectativa de vida. Ante último, el desarrollo de la economía circular. Acá hay como dos desafíos. Por un lado, lo que mencionábamos antes de los recuperadores urbanos, que muchos de nuestros países cumplen un rol muy importante en la separación y la recuperación de algunos materiales, de algunos residuos, pero que no están incorporados al mercado de trabajo formal, y esa formalización y esa jerarquización de ese aporte que se hace a la economía es súper importante, a la economía y al ambiente. Y por el otro lado, trabajar mucho en la innovación en las empresas para que puedan tender hacia procesos productivos y productos en sí mismos que permitan extraer menos recursos primarios de la naturaleza y permitan cada vez más reinsertar los productos, los materiales dentro del circuito productivo y así generar menos residuos y presionar menos sobre la naturaleza. Y por último, un tema que también conecta bien con la próxima presentación, que es el del turismo sostenible, que también nuestra región es una región súper diversa, con un montón de paisajes, con un montón de biodiversidad, donde el turismo sostenible es esta forma de hacer turismo conociendo y protegiendo la naturaleza a la vez, como disfrutándola, pero protegiéndola al mismo tiempo, es un factor, es un sector económico súper importante y con muchísimo potencial para potenciar, y que también va a ser muy importante en esta transición a la sostenibilidad. Y otra cosita más que es importante pensar en esto de la transición y que a veces queda un poco más relegado, es la cuestión de la inclusión de género, ¿no? La economía tradicional tiene una deuda todavía ahí con la incorporación de las mujeres al mercado laboral, y hacer políticas activas que permitan que las mujeres se inserten dentro de los nuevos sectores verdes. Por ejemplo, acá traje dos ejemplos, uno de Colombia y uno de Guyana, donde hay políticas activas de los gobiernos permitieron, en el caso de Bogotá, incorporar a las mujeres en la conducción de vehículos eléctricos, buses eléctricos en la ciudad, y en el caso de Guyana, de capacitarse en la instalación y el mantenimiento de sistemas solares fotovoltaicos. Son como dos ejemplos súper sencillos, donde se muestra que una política activa permite generar empleo verde y a la vez incorporar a mujeres en estos sectores que efectivamente son que aportan al ambiente y además son de empleo decente. Entonces, para ir cerrando, básicamente como pensando de vuelta en esta pregunta de, bueno, este proceso global que se está llevando adelante de ver cómo hacemos frente a la crisis ambiental, hacer que nuestras economías, nuestros modelos de desarrollo se conviertan hacia modelos más sostenibles, como se necesitan un montón de cosas, pero principalmente para hacer un resumen, vamos a pensar que a nivel de gobierno lo principal son políticas activas y estrategias de transición que marquen como una dirección hacia la cual ir. Para las empresas, la clave es adecuar sus estructuras productivas, lo que produce, y transformarse para reducir el impacto ambiental y buscar las formas de aportar a la economía verde. Y a nivel individual, para cada uno y cada una de nosotros, es, bueno, ver dónde podemos mejor aportar a este proceso y dónde y de qué manera adquirir las habilidades necesarias para insertarnos en esta transformación
y aportar así a un modelo de desarrollo más justo, más sostenible y más inclusivo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Elizabeth. Muchas gracias por la precisión también en el tiempo que te hemos propuesto. Y bueno, yo quiero contarles a toda la audiencia de que un dato de cocina, como se dice coloquialmente, que es que nosotros habíamos pensado en conversar un poco con Elizabeth, pero bueno, modificamos esa dinámica, sobre todo valorando el desarrollo de los temas que ella iba hilando, ¿no es cierto? Muy interesante. Una cantidad abundante de preguntas tenemos y de intervenciones. Seguramente no vamos a poder atender a todas, les pedimos disculpas a los que no lo podamos hacer en la sesión, pero sepan que de algún modo lo vamos a reflejar. Y obviamente, bueno, tu exposición, Elizabeth, a grandes rasgos, nos dejó un montón de temas, nos abrió un montón de escenarios, preguntas, desafíos y bueno, y también oportunidades. Yo creo que siempre está el temor de que las mejores cosas sean siempre capturadas por los países centrales, ¿no? Y bueno, hay también una fuerte discusión de que buena parte del cambio climático es producto de la actividad justamente en esos países. Y bueno, están las dudas y las inquietudes sobre si esos países finalmente se van a hacer cargo de algún nivel de compensación por eso o no. Y bueno, todavía es un frente abierto. Y yo creo que también hay toda una preocupación por ver cómo nuestros países a nivel de región se preparan para estos escenarios, pensando también en procesos de política pública de ciclo corto, ¿no? Esto es un problema porque muchas de estas problemáticas tienen que ver con el mediano y largo plazo, y bueno, la política pública a veces está un poco rehén en nuestros países de agendas de más corto plazo, ¿no? Entonces, bueno, es todo un desafío que se nos presenta a los países y a los actores, pero creo que de esto se trata, exponiendo estos temas, pero no me quiero quedar solo con los riesgos o con los desafíos, quiero pensar también en términos de oportunidad, así que también no se pierdan la sesión del próximo miércoles, porque se va a enfatizar mucho sobre habilidades 5.0, ¿no? Y cómo, de alguna manera, en materia de empleo verde, procurar capturar buena parte de esos beneficios del escenario que se está comenzando a presentar. Pero bueno, no quiero tomar más tiempo porque me toca presentar a continuación a la próxima panelista, agradeciéndote nuevamente, Elizabeth, por tu excelente exposición. Así que bueno, voy a presentar a Ivania Arguedas Varga, es directora de innovación y Procomer de Costa Rica, y seguramente ella va a poder exponernos un caso muy interesante que está bastante alineado en el contexto y en el encuadre que Elizabeth acaba de mostrarnos. Así que, Ivania, muy bienvenida y muchas gracias por tu presencia en este curso. Y bueno, tenés unos 15 minutos asignados que con gusto te vamos a escuchar también para hacer una finalización, más bien si nos da el tiempo de intercambio, y bueno, recogiendo algunas de las preguntas que hayan sido planteadas por los participantes. Adelante, Ivania. Muchas gracias, Fernando. Y por supuesto, agradecer a los organizadores que han habilitado este espacio tan interesante para poder discutir de temas que sin lugar a dudas es necesario que empecemos a abordar desde los diferentes países de la región. Yo quisiera, como mencionaba Fernando, y aquí voy a presentar, mostrarles precisamente un caso de éxito que podría de alguna manera, un ejemplo de un caso que de alguna manera podría guiarnos a un ejemplo tangible de lo que mencionaba precisamente Elizabeth. Yo vengo a hablarles de un programa que nosotros desarrollamos desde la promotora de comercio exterior. Yo trabajo en Procomer. Procomer es una promotora de desarrollo de exportaciones, o la promotora de desarrollo de exportaciones y de atracción de inversión extranjera directa en Costa Rica. Y quería mostrarles el programa de crecimiento verde, que es un programa que se enmarca en todo lo que Elizabeth ha venido hablando. Y quizá
Antes de mostrarles el programa, quisiera contarles muy rápidamente por qué nosotros trabajamos de alguna manera en generar esta plataforma. Bien deben de conocer Costa Rica, es un país pequeño que está en Centroamérica, no tenemos quizás las posibilidades que en otro momento o las ventajas que en otro momento pudieron tener otros países relacionados a temas de gas, de minerales, de petróleo, etcétera. Tenemos 5 millones de habitantes y somos un país de ingreso medio. Incluso hace no mucho estábamos calificados como de renta baja y hasta hace poco hemos trabajado con el ingreso de renta media. Como somos un país pequeño, estamos completamente abiertos al resto del mundo porque entendemos que nuestra economía es muy pequeña. Tenemos, de hecho, más de 50 tratados comerciales con diferentes países en el mundo. Somos miembros de la Organización Mundial del Comercio y desde 2021 incluso miembro de la OECD. Como se los mencionaba, como somos un país pequeñito, nuestras exportaciones son muy importantes y han tomado relevancia a lo largo de los años. Como ustedes ven, se han más que duplicado en las últimas décadas, precisamente de la mano del desarrollo que hemos procurado generar. Y como es muy importante, si yo el nivel de relevancia incluso, pasan a, por lo menos de parte nuestra, a ser incluso más relevantes que otros países de la región y acercándose mucho incluso a más allá del promedio de la OCDE. Para nosotros las exportaciones hoy representan el 34% del PIB, generan 650,000 empleos de los 5 millones de habitantes que tenemos y actualmente exportamos más de 4.200 productos a 159 países. Como bien lo mencionaba Elizabeth en la matriz que nos presentó, nuestro reto ha ido siendo dirigido a diversificar las exportaciones. Hace 20 años nuestras exportaciones iban ligadas principalmente a temas relacionados a agro y hoy hemos tenido una combinación gracias a la atracción de inversión extranjera directa, siempre de agro, porque sigue siendo un producto que para nosotros es, o sea, un sector que para nosotros es muy importante y representa muchas de las regiones de Costa Rica, pero también moviéndonos a la diversificación de otro tipo de servicios y de productos relacionados a la industria de dispositivos médicos o de manufactura avanzada. Entonces, siempre el reto ha ido ligado a la diversificación, pero no la diversificación sola por sí sola, sino una diversificación en donde hemos tratado de seguir siendo siempre pioneros en tratar negocios con propósito. Y a mí me gusta mucho este gráfico que les muestro por acá, porque yo creo que muestra de una manera muy explícita cómo Costa Rica de alguna manera hoy está tratando de capitalizar un posicionamiento que empezó desde hace muchas décadas. Hace muchas décadas nosotros a nivel de crecimiento determinamos que no era importante crecer por crecer, sino que teníamos que crecer de la mano del desarrollo sostenible. Y como ustedes ven, veníamos en la línea verde en una caída estrepitosa a nivel del área boscosa hasta los años 80 y logramos revertir esa situación para tener un crecimiento sostenible de la mano de la empresa. Y entonces, hoy Costa Rica es referente en temas de sostenibilidad. Más del 99% de nuestra matriz energética proviene de energías renovables, tenemos un 52% de cobertura boscosa, el 26% del territorio nacional es área protegida, tenemos el 6,5% de la biodiversidad del mundo, una de las 5 zonas azules que hay en el mundo, incluso un plan de descarbonización de 0 emisiones a 2050. Sin embargo, hemos ido moviéndonos mucho más hacia temas ambientales tal cual y no tanto a modificar la matriz de producción o de las empresas o la manera en que las empresas trabajan en esos temas sostenibles. Y las tendencias, como también nos lo mencionaba Elizabeth en la presentación anterior, incluso Ana anteriormente, van ligadas precisamente a un mundo en donde los consumidores son cada vez más conscientes de lo que consumen, valga la redundancia, donde es necesario empezar a trabajar un tema de producción sostenible, no solo por lo que están demandando los consumidores, sino también porque cada vez más hay aspectos relacionados a cambio climático que nos han ido obligando también a tener que adaptar prácticas diferentes, tecnologías verdes donde tenemos que ser mucho más productivos e incluso organizaciones con propósito. Entonces, pensando siempre en esa necesidad de diversificación y mucho más de diferenciación que tenemos que tener para continuar posicionándonos en mercados internacionales, que como ustedes ven para nosotros es sumamente importante porque es la base de nuestra economía,
y siempre pensando en continuar trabajando y no dejar de lado el tema de innovación, inclusión y sostenibilidad en todas nuestras estrategias, es que en el año 2018 creamos lo que nosotros llamamos la Plataforma de Crecimiento Verde. Esta plataforma es básicamente un programa que lo que busca es fomentar en empresas de todos los sectores, de agro, de alimentos, de industria, de servicios, procesos renovables, transformaciones productivas verdes, que las empresas a través de fondos no reembolsables y asesorías técnicas que nosotros brindamos, o sea, capital semilla y asesoría técnica, puedan invertir en procesos que les permitan ser más verdes, pero a la vez más productivas y más competitivas para mejorar con esto su perfil exportador y mejorar los requerimientos. Entonces, nos centramos no en empresas que tengan productos verdes, sino en todo tipo de empresas que puedan mejorar los procesos que realizan o que puedan mejorar el producto que tienen para que cada vez esas empresas puedan ser más sostenibles y más competitivas. El programa surgió, como les decía, en 2018, gracias a un fondo que trabajamos en conjunto con Fundación Costa Rica Estados Unidos, que lograba de alguna manera empezar a establecer los procesos necesarios para poder dejar esta plataforma en pie. El BID se unió para fortalecer ese tipo de procesos, no solo para la creación de la plataforma, sino para la medición del impacto que eventualmente iba a tener, que más adelante les voy a conversar cómo lo medimos. Pero como este tipo de programas no pueden depender nada más de una cooperación que entre y salga, uno de los retos principales que teníamos era cómo le dábamos sostenibilidad. Y a partir del año anterior, que ya terminamos con la cooperación que teníamos tanto de Costa Rica, Estados Unidos, de CRUSA y de BID, lo que hicimos fue establecer el programa ya de manera continua y que se sigue realizando todos los años, con Banca para el Desarrollo, que es una banca que tenemos, bueno, una banca para el desarrollo a nivel nacional, para que entonces sea la parte gubernamental de alguna forma la que siga asumiendo este programa año con año y podamos seguir transformando la matriz productiva. Llevamos desde el 2018 8 ediciones, bueno, recién lanzamos la 9ª, nada más no hemos elegido a las nuevas 50 empresas. La cantidad de empresas que hemos beneficiado han sido 270. Este es un número que quizá en países de Latinoamérica puede sonar bajito, pero bueno, en Costa Rica el parque exportador está conformado por más o menos 2.500, 3.000 empresas. Entonces esto representa de alguna manera pues el 10% del parque completo exportador. A estas empresas se les ha dado, solo captando el tema de fondos no reembolsables o de capital semilla, $3,2 millones, pues, más todo lo que implica la asistencia técnica y el acompañamiento posterior que tienen. Va dirigido a pymes específicamente, porque con las empresas grandes podemos tener otro tipo de estrategias. Y como les mencionaba, de todos los sectores en donde siempre predomina de alguna manera el sector agroindustrial o agroalimentario, que sigue siendo el fuerte y que es el que de alguna manera también ha identificado mejores procesos que han tenido que mejorar con esto. Como les decía, para nosotros hay un tema de inclusión transversal. Entonces creo que también lo mencionaba Elizabeth en algún momento, de la necesidad de no dejar afuera temas de género y otro tipo de cosas cuando se trabaja. Nosotros hemos procurado ir de la mano en un tema de inclusión. Entonces casi la mitad de las empresas, un 41% de las empresas no están ubicados en el casco central, sino están ubicados fuera del gran área metropolitana. Un 44% de las empresas que han sido elegidas son empresas cuya dueña es una mujer. El 48% de estas empresas son empresas que quizá no son exportadoras ya, pero están mejorando esos procesos para eventualmente ser empresas exportadoras. Y hemos apoyado a través de estos procesos a empresas que están empleando a 4.000 personas. Entonces, de alguna manera, el crecimiento de esas empresas nos ayuda también a continuar generando un mayor empleo. Entrando un poquito a nivel de resultados, nosotros medimos el programa a través de 3 grandes resultados. Por un lado, tratamos de medir desde el inicio, que arranca el proyecto con cada una de las empresas, el tema relacionado a impacto ambiental. O sea, qué tanto el proyecto que está realizando contribuye a que utilice menos electricidad, utilice menos desechos, temas relacionados a residuos, agua, etc. Y lo traducimos a CO2 equivalente. Entonces, con las empresas a las que hemos beneficiado, se ha logrado impactar o dejar de, impactar de alguna manera 4,5 millones de toneladas de CO2 equivalente, que de alguna forma, cuando por lo menos a las personas como yo que somos economistas y no somos tan familiarizados a este tema,
se nos hace mucho mejor hablarlo con su equivalencia en árboles plantados, que esto es más o menos relacionado a 225.000 árboles plantados. Cuando hablamos en temas de ahorro de agua, son 186.000 metros cúbicos, que eso de alguna manera es equivalente también al consumo promedio anual de más de 1.000 hogares. El aspecto número 2 por el que lo medimos es el impacto que tienen las exportaciones. Como este no es un impacto directo, sino que es un impacto que lo que busca es mejorar procesos de requerimiento para que las empresas puedan insertarse en mercados internacionales, con el BID desarrollamos una metodología econométrica que nos permite aislar otro tipo de impactos y entender realmente cuánto este programa influye en las exportaciones de manera directa. Y bajo esta metodología que tuvimos, bueno, tanto en empresas beneficiarias como no beneficiarias, hacer una metodología econométrica, llegamos a la conclusión de las empresas, de las primeras cohortes que ya han concluido estos procesos, de que el realizar este tipo de cambios en las empresas han hecho que ellas aumenten o diversifiquen mercados en un 38%, un 13% impactado en la diversificación de productos, o sea, nuevos productos que ingresan a mercados internacionales, un 7% en el valor exportado y un 12% en el peso de la cantidad exportada. O sea, para nosotros es importante no solo medir el impacto que tiene mejorar los procesos sostenibles en las empresas a nivel de temas ambientales, que es importante por supuesto, pero también en el negocio, que es lo que la empresa requiere, ¿verdad? Y estos resultados son los que nos guían hacia allá. Y un tercer resultado, que también lo que hacemos es medir el ahorro de las empresas, porque estamos convencidos de que este tipo de proyectos son un empujón inicial que pueden ayudar a la empresa a seguir realizando estos cambios y estos requerimientos a una mayor escala, cuando vean que invertir en procesos de sostenibilidad no es algo que necesariamente les termina saliendo más caro y no les es un negocio. Entonces, hemos medido también en las empresas cuánto ahorran las empresas al invertir en estos procesos de cambio. Y en este caso, el resultado ha sido que incluso medido a 3 meses después, o sea, ni siquiera mucho más posterior, nos hemos dado cuenta que las empresas hicieron crecer la inversión del capital que se les dio en 19 veces el capital otorgado. Entonces eso también nos permite y nos ha permitido incluso valorar cómo posterior a esto las empresas por sí solas ya invierten en este tipo de requerimientos de cambio después de este empujón inicial. Nosotros somos parte del International Trade Center, que es un ente adscrito a la OMC que reúne a todas las promotoras de comercio exterior del mundo, y esta iniciativa en su momento fue presentada dentro de un curso que ellos tienen y fue nombrada la mejor iniciativa para el comercio inclusivo y sostenible a nivel mundial. Y un poco porque lo que estamos tratando, y ya para ir cerrando, no es únicamente realizar programas que aumenten de por sí el crecimiento por sí solo, sino que ese crecimiento tiene que ir de la mano, como bien lo mencionaba todos los expositores anteriores, de desarrollo y de bienestar, ¿verdad? No es crecimiento por sí solo, es crecimiento para un mayor desarrollo de las personas, de las empresas y por ende de su bienestar. Y por eso estamos convencidos de que este tipo de programas y este tipo de iniciativas no solo nos guían al progreso, sino a un progreso sostenible, y que tienen que ir alineadas no solo a generar riqueza, sino a generar bienestar. Porque, como bien lo mencionaba Joseph Stiglitz, el Premio Nobel de Economía, el desarrollo tiene que ver no solo con la transformación de las economías, sino con la transformación de la vida de las personas. Y el empezar trabajando en este tipo de programas y el centrarnos en temas relacionados a sostenibilidad y a sostenibilidad verde, al final es en eso lo que impacta, ¿verdad?, en la vida de las personas. Entonces, con esto cierro, creo que los 15 minutos que teníamos para, en caso de que haya espacio, poder compartir un poquito más quizá el programa, incluso con Elizabeth y Fernando. Bueno, Ivania, muchísimas gracias. Muy interesante la iniciativa. Nos interesa siempre acompañar el desarrollo de los temas y de los conceptos que son brindados en forma teórica con algún caso, ¿no? Y es muy interesante poder ver este caso de Costa Rica, que es verdaderamente muy, muy significativo. Y bueno, en línea con los minutos que van quedando, y para ser respetuosos del horario, vamos a optar por elegir algunas de las preguntas que fueron llevadas adelante por los participantes. Así que, bueno, en primer caso vamos a
vamos a hacer unas preguntas a Elizabeth. La primera de ellas es la siguiente. ¿Cuáles serían los primeros pasos concisos que debería realizar una región para implementar la economía verde en su encadenamiento productivo regional? O sea, hoja de ruta. Esa sería la pregunta. Gracias, Fernando. Sí, tranquila pregunta. No, primer paso es conocer, por un lado, tener bien en claro la estructura productiva que tiene un país, una región. Esto aplica para un municipio, una provincia, un país, incluso la región latinoamericana en general. Conocer bien la estructura productiva, identificar cuáles son los sectores que van a estar más afectados tanto por los impactos del cambio climático como por todas estas regulaciones y procesos de transición, y en función de eso pensar como cuál es la estructura productiva a la cual se quiere tender, y ahí identificar las principales herramientas y desafíos. Es un poco una receta de manual, pero se trata de eso, como de entender de dónde partimos, hacia dónde queremos ir, y en función de eso trazar una ruta que no va a ser lineal ni fácil, pero también es un proceso de el mundo está en ese camino, así que también Bien. va a ser un proceso colectivo. Buenísimo. Hago una intervención aprovechando mi rol de presentador en el medio para después hacerte un par de preguntas más. La tecnología, ¿vos la ves del lado de las oportunidades o de los desafíos? Hay mucha gente que le tiene miedo a las tecnologías desde el punto de vista del empleo, pero otros que dicen, no, cuidado que hay grandes oportunidades que están allí, ¿no? Sí, desde una perspectiva particularmente ambiental me parece absolutamente necesaria, en la medida en la que, digo, no hay muchas alternativas. O sea, para hacer que nuestra economía entre dentro de los límites del planeta es o menos gente, o menos consumo, o más tecnología, más innovadora, mejor, que rinda más y que tenga menos impacto. Así que desde esa perspectiva, que es como mi especialidad, absolutamente necesaria. No va a resolver todo, también vamos a necesitar muchos cambios de hábitos más culturales y de formas de consumir, pero aliada la tecnología. Buenísimo. Bueno, aquí hay otra pregunta que dice, y claro, preocupado por las asimetrías, ¿no? ¿Cómo evitar los efectos negativos sobre países en desarrollo de estas medidas? Parecería, como decíamos en algún momento, que los únicos beneficiados por, digamos, capturar beneficios o por restringir después el ingreso a sus mercados son los países centrales. Pero, ¿esto es mito o es parcialmente cierto? ¿Cómo lo vivís? A ver, hay una realidad que es que los países que hoy son los desarrollados se desarrollaron quemando combustibles fósiles y generando la crisis ambiental que tenemos hoy. No hay experiencias de países por ahora que hayan alcanzado altos niveles de desarrollo sin basarse en combustibles fósiles, con lo cual un poco está por verse la respuesta. Sí hay mecanismos que deberían ser más acelerados y más fuertes y más intensivos de financiamiento desde los países centrales al sur global, de transferencia de tecnologías, que harían que este tipo de, o sea, que esta transición sea más justa, mismo con estos mecanismos que mencionábamos, del ajuste del carbono en frontera, de la deforestación, que puedan los países que van a implementar esto acompañar a los países que van a tener que adaptarse en ese proceso de adaptación, que no sea de un día para el otro, bueno, ahora te exijo todo esto, si te adaptas bien, y si no, no te compro. Claro, qué desafío. ¿Cómo anclarnos en aquellos skills o atributos en los cuales somos fuertes, ¿no? Se esperaría que el capital humano nos permita, de alguna manera, justamente capturar esos beneficios. A veces lo que uno puede percibir es que no somos tan buenos en el capital social, en esta idea de generar vínculo y equipo para trabajar juntos y hacer de eso una fortaleza, ¿no? Pero bueno, allí estamos, hay que seguir avanzando. Bueno, otra pregunta que surge, y creo que ya con esta completaríamos la tercera del público, dice, ¿cómo crees que la integración y el comercio en particular
pueden contribuir a fomentar la economía verde y un desarrollo más sustentable? Sí, hay en primer lugar decir, muchos de estos desafíos también tienen que ver con la globalización, ¿no? O sea, globalización, consumimos más, somos más, etcétera, pero a la vez la globalización y el comercio internacional permite que tengamos disponibles en todos los países bienes y servicios ambientales que de otra forma no tendríamos o tendríamos que desarrollarnos nosotros con el tiempo y el costo que eso acarrea. Así que desde esa perspectiva ya en sí mismo el comercio sirve. Después particularmente para la región y pensando en, también vinculando con las preguntas anteriores de cómo aprovechar este proceso y no basándonos tal vez solo en nuestras ventajas comparativas que suelen ser los recursos naturales y tratando de fortalecer nuestras industrias y tender hacia procesos más como el de Costa Rica que contaba Ivania con esta intención de diversificación de la estructura productiva. También hay algo ahí de las escalas, por ejemplo, pensando en tener un mercado más grande para la electromovilidad, para las energías renovables. Digo, por poner el caso de Argentina, si vamos a fabricar solo para nuestro mercado y capaz no nos da la escala, entonces es necesario pensar una estrategia más regional, donde también podamos hacer esa transición a un tiempo más nuestro, que no dependa tanto de las exigencias y las lógicas globales. Es un desafío grande y creo que tampoco están del todo dados los incentivos, pero me parece que sería un poco por ahí. Buenísimo. Bueno, un bonus track de diálogo contigo y ya te dejamos. No puedo evitar hablar algo sobre cadenas de valor, ¿no? De cómo en muchas industrias la externalización de costos y riesgos es un verdadero problema, ¿no? Y cómo muchos países centrales en sus industrias luego relajan buena parte de sus estándares y de sus costos, obviamente, yendo a otros países. Sabemos que Europa está muy activo en eso y otros países también, tratando de reforzar toda la cuestión de derechos humanos y empresa, pero ¿cómo ves esta lógica? ¿Es posible que, digamos, estándares globales terminen regulando de alguna manera o influyendo positivamente a países de menor desarrollo? ¿Te parece algo lejano? No, me parece que sí, o sea, este mismo mecanismo de la globalización hace que los estándares, o sea, las demandas ciudadanas y los estándares aplicables a las empresas se difunden de manera mucho más rápida y creo que también hay algo ahí del aprendizaje de nuestros estados propios, tanto nacional como subnacionales, de poder ir entendiendo a los sectores que tienen que regular, exigiéndole cada vez más, entendiendo qué se le puede exigir a una cadena de valor. También en general en América Latina estamos bastante preocupados por las inversiones y cómo generar buenas condiciones de inversión, y ahí como tener una comprensión bastante profunda de cada actividad que queremos promocionar para ver, bueno, qué le podemos pedir, pero también qué le tenemos que dar, es algo importante a adquirir dentro de las mismas capacidades estatales para poder aprovechar al máximo posible el valor que nos puede dar cada actividad. Buenísimo. Bueno, ya pasamos a Ivania, pero 2 o 3 tips o recomendaciones que puedas darles a empresas que estén dudando sobre seguir por la tendencia de la sostenibilidad. Bueno, tiro unos eslogans. El primero es ahora, si no, otros van a empezar antes y uno va a llegar tarde. Todo el mundo está pidiendo esto, o sea, lo está pidiendo a los consumidores, los estados, mismo los compradores, o sea, todos están mirando a sus proveedores a ver qué tan limpios son, porque eso empieza a entrar en la contabilidad de la contaminación de las empresas. Y tercero, le estamos haciendo un bien al planeta y en general, tal vez no en el primer momento, pero sí en el segundo, eso también redunda en mayores ingresos. Así que ya el momento de que era o desarrollo o ambiente pasó y ahora estamos en el momento de que es desarrollo sostenible o nada. Buenísimo, buenísimo. Bueno, yo no puedo evitar de recordar siempre algunas tapas de guías sobre sostenibilidad en donde aparecen gráficos como por ejemplo el de la zanahoria y el garrote, ¿no? Y bueno, el ser humano es un poco así, ¿no? Necesita de zanahoria, de incentivos, de estímulos,
pero muchas veces también de regulación que nos permita saber por dónde ir y lo que se debe hacer y lo que no, ¿no? Así que creo que en una mezcla de esos dos mundos está un poco lo que se viene, ¿no? Y bueno, hay, me parece, una aceleración de todo lo que tiene que ver con soft law, digamos, todo lo blando, que se empieza a transformar en algo un poco más rígido y más, digamos, obligatorio, digo, para el sector privado. Así que ese es un desafío también que vamos a tener que enfrentar. Muchas gracias, Elizabeth. Ha sido un gusto tenerte aquí en esta sesión. Y ahora, bueno, le pregunto a Ivania algo similar, ¿no es cierto?, en el sentido y cómo lo están viviendo en la percepción allí, al menos también de Centroamérica o de Costa Rica, cómo asegurar que todos estos procesos, bueno, tengan algún diseño o alguna implementación en donde no haya tanta desigualdad en la captura del beneficio de estas tendencias, ¿no? Cómo lo están viviendo. Sí, bueno, yo creo que de alguna manera nosotros, o yo lo mencionaba un poco al inicio también, normalmente los incentivos que incluso recibía Costa Rica, a pesar de ser un país que estuvieron recibiendo desde hace mucho tiempo temas relacionados o fondos relacionados a temas ambientales, habían ido ligados específicamente al desarrollo del área boscosa, de parques sostenibles, etcétera, pero se había ido dejando de lado un poco cómo la matriz productiva o las empresas podían empezar a tener este tipo de desarrollo. Entonces, al final, bien lo mencionaban, ¿verdad? Las empresas son las que generan empleo, las empresas son las que están ahí en el día a día, las empresas son las que tratan de captar esos negocios, las que generan desarrollo. Entonces, sí era importante o es importante empezar no solo a pensar en esa parte que es, por supuesto, es la que nos ha llevado a todo esto y es relevante, sino también en cómo empezar a traducir esos beneficios a nivel empresarial, a nivel de las empresas, ¿verdad? Cómo hay incentivos que también nos permiten llegar ahí. Entonces, un poco, bueno, nosotros empezamos con incluso hasta levantamiento de esos fondos o tratar de que la mayoría de los fondos a nivel nacional incluso tengan un componente de sostenibilidad transversal, los que van ligados a temas empresariales para poder ir haciendo ese cambio y siempre pensando que estos, como les decía, van alineados a empresas, a pymes, o sea, empresas pequeñas, a empresas en donde pueda trabajarse fuera del gran área metropolitana, dirigidas por mujeres que no necesariamente ya están exportando, sino que tienen que sumarse a esa nueva exportación, o sea, siempre tratar desde la mano de la inclusión también. Muy, muy interesante. Aquí un participante pregunta sobre si en vuestra iniciativa tienen algo sobre calentamiento global aplicado a la selva o a disminuir incendios forestales. No, el alcance del programa hasta ahora va alineado específicamente. Nosotros lo que hacemos es financiar, las empresas nos proponen proyectos que consideran ellas específicamente que podrían apoyarles a mejorar sus procesos productivos y acceder a esos otros mercados internacionales. Y nosotros lo que pedimos de requisito es que esos proyectos tengan impacto en ciertas áreas, o sea, en el uso de agua, en el uso de residuos, en el uso de energías, mucho tema, eso sí, en agroquímicos, que de alguna manera hay, por supuesto, un tema indirecto, ¿verdad? Por supuesto, en el calentamiento global, pero lo que medimos sí va específicamente alineado en el día a día de la empresa, en ese tipo de procesos. Y eso es lo que tratamos de ir midiendo para de alguna forma también continuar incentivando a esto que mencionaba Elizabeth, ¿verdad? ¿Qué tienen que hacer las empresas para poder, o sea, las que están dudosas, ¿verdad? Que las empresas entiendan que no solo es un tema de hacerlo porque debería de hacerlo desde el aspecto social, sino que también se vuelve un tema, se vuelve un negocio, ¿verdad? No solo porque nos dejan afuera de los mercados, sino porque eso también le contribuye a disminuir costos, que son muy importantes en la operación y al final eso se traduce en un negocio para la empresa. Muy interesante. Yo siempre sostengo que uno de los grandes enemigos de la sostenibilidad como filosofía es, bueno, el conocido greenwashing, ¿no? El abuso de la temática para reverdecer de alguna manera el negocio. Eso creo que atenta mucho, le da de comer, como digo coloquialmente, a los escépticos, ¿no? Porque dicen, bueno, ven, al final estas empresas están abusando de esto para mostrarse verde cuando en realidad
A ver, y asumiendo también, y hay que decirlo esto, no hay empresa perfecta, ¿no es cierto? O sea, siempre vamos a poder encontrar en toda actividad humana cosas que se podrían hacer mejor, definitivamente esto es así. Yo creo que no hay que caer tampoco en el idealismo de la empresa perfecta porque, bueno, no hay seres humanos perfectos y, bueno, la actividad empresarial es una actividad esencialmente humana, ¿no? Así que hay que entender también eso. Así que, y bueno, son procesos de mejora continua que se deben dar, pero efectivamente yo creo que hay un mandato de parte de muchos públicos que están mirando el desarrollo y el desempeño empresarial, así como la política pública también, para que los actores verdaderamente actúen de manera responsable, ¿no? Y ahí te pregunto, y con esto ya estaríamos casi en tiempo, ¿cómo conviven con la política pública? O sea, porque uno podría suponer de que hay algo de política pública que va o está alineado con las actividades que ustedes desarrollan. ¿Cómo es ese mundo de convivencia? ¿Hay una idea de que tomar del sector privado experiencias exitosas para después replicarlas en el mundo público? ¿Cómo está esa dinámica, al menos en vuestro país? Sí, nosotros, bueno, en Procomer particularmente somos un ente público, no estatal. O sea, somos públicos, pero tenemos una junta directiva que es público-privada. Precisamente porque lo que busca es combinar de alguna manera esos dos mundos y es necesaria siempre la combinación, ¿verdad?, entre el sector público y el sector privado. Nosotros somos un ente ejecutor de política pública. O sea, en realidad quien nos dicta la política pública es el Ministerio de Comercio Exterior en Costa Rica. Y el Ministerio de Comercio Exterior responde necesariamente a nivel de política pública también a, inicialmente, como todos los países que estamos acá, por supuesto, los ODS, que es lo principal, en donde tenemos que empezar a enmarcar los diferentes programas que se realizan, pero también al Plan Nacional de Descarbonización que nosotros tenemos, que es el que busca de alguna manera que Costa Rica llegue a ser carbono neutral de acá 2050 de alguna manera. Entonces, el Plan Nacional de Descarbonización, que es una política pública que va alineada a diferentes áreas, pues tiene un área específicamente, en este caso, relacionada a temas empresariales. Hay otro tipo de industrias que, por supuesto, tienen mucha más relevancia a nivel de transportes, otro tipo de cosas que sabemos que tienen que irse moviendo necesariamente si lo que buscamos es este tema relacionado a cero carbono, pero también lo que hablamos es otra parte de la matriz productiva. Entonces, nosotros lo que buscamos es generar programas que se alineen a esa política pública, ¿verdad? Y tratar de influir de alguna forma también con esas experiencias en afinar de alguna manera los incentivos que se pueden dar desde la política pública para generar este tipo de programas, como ese ente que está ahí un poco en el medio, ¿verdad?, de los dos mundos, siendo un ente ejecutor, de manera tal que buscando ese complemento, ¿verdad?, entre la política pública, entre lo que se debería de realizar y las empresas, podamos también, al final, generar bienestar en las empresas y en este tipo de población. Y es que al final entiendo la parte que por supuesto siempre hay empresas que tratan de abusar del tema, como usted lo mencionaba antes con el wording de los temas verdes, pero también sabemos que hay otro tipo de exigencias también a mercados internacionales. Ahora que mencionaban el tema del Pacto Verde, nosotros uno de los productos que estaba en la matriz productiva que mostraba Elizabeth es el café. El café tiene que entrar, para nosotros muy fuerte, y va a entrar ahora dentro de temas de Pacto Verde. Entonces, ¿cómo a través de este tipo de programas y de la misma política pública nosotros podemos terminar de apoyar a que la transición sea diferente para ese tipo de empresas y una transición certificada en donde nuevamente procuramos mejorar ambas cosas, que no solo la empresa salga perdiendo, porque ese no es el punto, ¿verdad? Tienen que generar de alguna manera riqueza que le lleve a bienestar y a desarrollo, pero también respetando esas líneas. Entonces, sí, el juego que tenemos desde el punto de vista por lo menos de la institucionalidad que represento en Procomer es poder jugar, ¿verdad?, con ambos mundos, guiarnos siempre política pública, tratar de influir desde el punto de vista del sector privado, pero siempre buscando también generar esos incentivos para que el sector privado pueda sumarse y no se vean separados, ¿verdad? Como muchas veces pasa que están los ambientalistas y los productores y nos cuesta juntar a ambos mundos para llegar a un punto en el que las dos cosas puedan convivir. Bueno, muchísimas gracias, Ivania. Muchas gracias también a Elizabeth, a Ana, a Daniel, que han estado participando también en esta sesión,
A todo el equipo de Vidintal, que ha hecho un soporte extraordinario para llegar a este momento, casi con horario nórdico, diría yo. No cumplimos con exactitud 19:30, pero casi. Estamos muy bien en horario. Y bueno, simplemente decirles que no olviden que para acceder a los créditos que están disponibles, les vamos a pedir que se inscriban el miércoles próximo y el que sigue con el mismo mail y el mismo nombre y apellido, de manera de poder tener trazabilidad y de poder entonces acceder a esos créditos. Y bueno, también decirles muy brevemente que estaba previsto en el trayecto formativo de esta sesión ir de lo general a lo particular. Elizabeth de alguna manera ha puesto el contexto con el caso que hemos disfrutado recién, y después iremos a temas más específicos, más puntuales, nos pondremos más en terreno, y bueno, no se pierdan el próximo miércoles en el mismo horario, a las 18 horas de la República Argentina, y por 90 minutos también vamos a tener el gran tema de las habilidades 5.0, sobre empleo verde y comercio. Así que de mi parte agradecerles mucho por vuestra atención. Tenemos casi 70 preguntas, así que bueno, fácticamente hubiera sido imposible responderlas todas. Nos pedimos disculpas nuevamente a los que no hemos reflejado las preguntas, pero veremos de qué forma podemos capturar por lo menos la esencia de lo que se ha preguntado y verlo reflejado en próximas sesiones. Les mando un gran abrazo desde Buenos Aires, ha sido un gusto estar con ustedes en la tarde de hoy, y nos vemos entonces el próximo miércoles a las 18 horas. Que sigan bien.